Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Riesgos Políticos, el cual realizamos en alianza estratégica con Control Risks. También agradecemos a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hicieron posible que realicemos estas actividades. Platino, Consortium, Dagas, Ismania, nuestro miembro Oro, KPMG y nuestro miembro Plata, BAT y Camosa. También aprovechamos para agradecer a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes, desde ya les comentamos que pueden realizar sus preguntas por medio de la sección Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos móviles. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando sus dudas realizadas durante la conferencia. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación junto al link de YouTube impartido el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Lisanka Guevara, directora ejecutiva de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño Americana, AmCham, les damos la más cordial bienvenida al webinar de esta mañana, Gobernanza y Riesgos Políticos en el 2023. Por nuestro acontecer nacional, sabemos que este es un tema de suma importancia para nuestros socios y en general para el empresariado. Así que es por ello que contamos esta mañana con una persona experta en materia, muy profesional con conocimientos amplios, como es la licenciada Valeria Vázquez, quien entre otros temas nos estará conversando esta mañana acerca de los retos de la gobernabilidad, qué implica el descontento social y los efectos en el ámbito empresarial, así como el análisis del primer año de gobierno y las perspectivas para un futuro. ¿Qué implicaciones tiene el nombramiento de la Corte Suprema? ¿Qué implica en la seguridad jurídica, Estado de Derecho y en la institucionalidad, entre otros puntos? Así que le damos la cordial bienvenida a la licenciada Valeria Vázquez para que nos dé a conocer sus múltiples conocimientos. Esperamos que este webinar sea de su agrado, ustedes aprovechen, así como hagan las consultas del caso. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Guevara. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco acerca de la reseña de nuestra conferencista. Se trata de la licenciada Valeria Vázquez, analista para Centroamérica. Es analista del grupo de análisis de riesgos globales de Control Risks con sede en la Ciudad de México. Como parte de su rol de ella, Valeria brinda análisis de riesgos políticos, operativo, social y de seguridad en Centroamérica. Produce actualizaciones periódicas para los servicios de suscripción en línea de Control Risks, así como proyectos de consultoría a medida para clientes con presencia en Centroamérica. Los proyectos recientes de Valeria incluyen monitoreo de cambios políticos y regulatorios en países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Realizar análisis en profundidad sobre temas clave de inestabilidad política, geopolítica y seguridad y malestar social en la región centroamericana. Antes de unirse a Control Risks, Valeria trabajó como analista independiente de riesgos políticos y económicos, donde se centró en la investigación y el análisis de temas políticos en América Latina y Centroamérica. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta conferencia. Para ello les cedo la palabra a la licenciada Vázquez, quien nos hablará sobre los retos de gobernabilidad, descontento social y los efectos en ámbito empresarial, análisis del primer año de gobierno y perspectivas a futuro, y dará un análisis referente a la Corte Suprema. Adelante, licenciada.
Muchísimas gracias, Daniela y Lisanka y a AmCham Honduras por la invitación. Siempre es un placer colaborar con ustedes y más ahora, hoy en día, con todos los temas de interés, tanto en Honduras como en la región centroamericana. Y para iniciar, un poco de los puntos que veremos hoy es un análisis a fondo de cómo ha sido el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde que tomó posesión el 27 de enero del año pasado, los principales retos que vienen en 2023, siendo uno de ellos la lucha anticorrupción y cómo la elección y la selección de los 15 magistrados de la Corte Suprema va a marcar esta lucha, luego también algunas implicaciones para el sector empresarial y luego dejaremos una parte para preguntas y respuestas. Como les mencioné, Xiomara Castro lleva un año en el poder, en medio de ciertos retos, ciertos desafíos de gobernabilidad y promesas de campaña pendientes. Castro ganó con el 51.1% de los votos en noviembre de 2021 y enfrentaba grandes expectativas tras el gobierno de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, en este primer año su ambiciosa agenda no ha logrado resultados tangibles. Estos han sido muy limitados y en parte se reflejan un poco en los índices de aprobación que hemos visto en meses anteriores, como podemos ver en el gráfico a la derecha. Una de las principales preocupaciones para la población ha sido el alto costo de vida, que no depende mucho de la economía local, sino de las presiones externas. Sin embargo, sí es una preocupación importante. Luego también el tema de la educación, seguridad, empleo y como podemos ver en el gráfico, la aprobación del gobierno en estas cuestiones ha disminuido en la última publicación, que fue en enero de 2023. Y vale la pena mencionar y subrayar que Castro heredó una situación muy complicada, no solo en el problema o con las cuestiones del sistema judicial, con la corrupción e impunidad, sino que también el sistema de educación, de salud pública estaban colapsados, una crisis económica, como mencioné, derivada de las crisis globales, pero que también no se ha podido lograr avances significativos en esta materia. Luego también hemos visto cómo en este año de gobierno ciertas disputas internas dentro del gobierno, el descontento social, las preocupaciones de transparencia sobre nombramientos gubernamentales clave y la mejora en las condiciones de seguridad han sido una de las principales preocupaciones y seguirán siendo temas claves en 2023. Me gustaría recalcar un poco los nombramientos gubernamentales claves. El primero de ellos sería, el más próximo es los 15 magistrados de la Corte Suprema. Más adelante hablaremos del tema, pero me gustaría también mencionar que también este año, 2023, se elegirá al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto en septiembre, el 1 de septiembre de 2023. Y este proceso será muy similar a lo que estamos viendo con la elección de los 15 magistrados, por lo que es muy probable también que se generen luchas de poder entre los principales partidos políticos, porque también se divide en dos fases. Una junta propone, evalúa los postulantes y nominan a 5 candidatos y luego pasa al Congreso, que también tiene que ser elegido con mayoría cualificada, 86 votos de 128. Entonces, digamos que veremos en esta elección, también veremos un poco de lo que estamos viendo con los 15 magistrados. Eso también tiene mucha relación con cómo el sistema judicial y cómo el legislativo ha intentado a lo largo de los últimos años, ha intentado interferir en estas postulaciones, en estos nombramientos, para que así, de cierta manera, la impunidad continúe ejerciendo en el gobierno. Luego, un poco hablando de los principales retos, como mencioné, las disputas internas, fricciones dentro del Ejecutivo y con el Legislativo ha marcado este año. El primer punto que me gustaría recalcar es la ruptura entre el LIBRE, el Partido Oficialista, y el Partido Salvador de Honduras en octubre del año pasado, quedando Salvador Nasralla como
prácticamente opositor dentro del Ejecutivo, y por ende los congresistas del Partido Salvador como potenciales obstructores de proyectos de ley, lo que hemos visto en los últimos meses desde que sucedió esta ruptura. Mucho de esto de la coalición gobernante unificada iba a generar puntos positivos para el gobierno de Castro cuando en el 2021 crearon esta alianza. Sin embargo, hemos visto en todos estos meses, hemos visto cómo esas disputas internas han obstaculizado la formulación no solo de políticas efectivas, sino también un estancamiento en el Congreso. Básicamente Libre necesitaba 65 escaños de los 128 para lograr una mayoría simple, que gran parte de la agenda o de las promesas electorales de campaña de Castro necesitaban esta mayoría simple. Ahora solo tiene 50 votos en el Congreso, también mucho más alejado de los 86 que se necesita para la mayoría cualificada, que es lo que se necesita para, por ejemplo, para la elección de los 15 magistrados. Y mucho de esto también ha afectado la gobernabilidad del gobierno. Sin embargo, no se han visto tintes de inestabilidad política, pese a que han habido ciertos, digamos, altercados dentro del Congreso, ciertas, por parte tanto del designado presidencial Nasrallah como de Xiomara Castro. Han habido ciertos dimes sobre cómo ha evolucionado esta situación y es poco probable, considerando todo el contexto y la relación que ha tenido Nasrallah con Castro, que esta relación, que esta alianza política se reviva y que ayude a la gobernanza del gobierno. Por lo que en el 2023 no hay indicios de que esto suceda. Por el contrario, es probable que la ruptura se complique un poco más debido a todos estos, digamos, lo que está pasando con la Corte Suprema, ciertos eventos que vienen a lo largo del año, también el nombramiento del fiscal general. Entonces, en este sentido, en este aspecto, no hay indicios, no hay un escenario en que la alianza entre ambos partidos dentro del Ejecutivo mejore. Luego también han habido, dentro de estos retos de gobernanza, ha habido muchas preocupaciones por parte de distintos sectores de la población de cierta interferencia política, que también ha sido una preocupación a lo largo de gobiernos anteriores. Estas preocupaciones han aumentado principalmente en los partidos de oposición, más que todo sobre la influencia del expresidente y esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya, sobre el nuevo gobierno. Y digamos que ciertos sectores, esta impopularidad genera cierta desconfianza, porque también es el coordinador de Libre, y en el escenario político esto genera incertidumbres, dudas de que quién en realidad está, digamos, tomando las riendas del gobierno. Y esto también influye un poco en cómo se visualiza el gobierno de Castro fuera del ámbito político, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en la arena internacional. Y han habido mucho eco sobre la influencia de Zelaya, y igualmente como la ruptura de Libre y el Partido Salvador, es poco probable que digamos, que estas preocupaciones disminuyan. Es más, debido a que ya pasó un año de gobierno, la administración está intentando, digamos, cumplir ciertas promesas que ha dejado un poco de lado. Es probable que veamos que el rol de Zelaya se intensifique un poco más. Sin embargo, esto es poco probable que afecte directamente al sector empresarial, pero sí a la percepción que se tiene sobre la gobernanza y de que quién gobierna el país. Y un poco unido a la ruptura de la alianza política y esta interferencia política, también está la falta de progreso en la agenda gubernamental. Como mencioné al principio, Castro tenía un plan muy descrito de una manera muy detallada de sus principales, digamos, reformas que quería lograr, ciertos temas que quería cambiar, otros que quería modificar. Y por el momento, en este primer año no se ha visto mucho avance. Por un lado, también está
la falta de consenso en el Congreso, pero también cierta voluntad política del gobierno de direccionar ciertas de las promesas que tenía, como por ejemplo la lucha anticorrupción, que muchas preocupaciones en este sentido han estado relacionadas a la selectividad que ha tenido el gobierno para dirigir esta lucha. Y bueno, ya pasándonos a esta parte, a la lucha contra la corrupción y la impunidad, hoy en día el principal evento que marcará esta lucha es la elección de los 15 magistrados de la Corte para 7 años, hasta el 2030. Esto es clave para, como menciono, para la lucha contra la corrupción, pero sobre todo porque también la Corte es la que tiene la competencia para juzgar a congresistas y funcionarios acusados de corrupción. Tienen el poder para cortar de raíz esta corrupción que hemos visto, que no solo ha afectado, digamos, al sector, a países, a Honduras, sino también a países de la región, pero que en el sector público es muy, muy común. Y Honduras históricamente ha tenido ciertos problemas en su sistema de justicia, y esto ha afectado la credibilidad del sistema, dado que una de las principales preocupaciones es que hay un alto grado de corrupción. Y luego también esta selección es muy importante, es clave, porque en el panorama también está pendiente la llegada de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, sponsoreada por la ONU, y el nombramiento del fiscal, como menciono, ciertos casos judiciales de corrupción pública pendientes que involucran a ciertos grupos y a ciertos legisladores. Y para que esto suceda es necesario que la elección de los 15 magistrados tenga credibilidad e independencia, y que esta falta de consenso, como lo hemos visto en las últimas 2-3 semanas, no suceda. Hemos visto todo lo contrario, y cabe también recordar que la Corte Suprema históricamente, aproximadamente 2009, ha estado compuesta por jueces designados por los partidos mayoritarios, y por ejemplo en el 2009 fue el que avaló de cierta manera el golpe de Estado, y que en el 2015 también revocó el límite de reelección, posibilitando un nuevo mandato para el presidente Hernández. Entonces digamos que la Corte Suprema ha estado marcada de ciertas acusaciones de corrupción y de trabajar con interferencia política. Sin embargo, las denuncias de la falta de independencia judicial e injerencia política se intensificaron durante el gobierno pasado, porque también se aprobaron ciertas reformas que redujeron las penas de corrupción, de narcotráfico, lo que obstaculizó ciertas investigaciones judiciales. Y más allá del rol que ha tenido la Corte en los últimos años, vale la pena también recalcar de que este proceso, desde que empezó, ha estado marcado por ciertas disputas de poder, por conflictos de intereses, y por lo que hemos visto justamente el día de ayer, es poco probable que el consenso se logre y que sea de manera creíble para el sistema judicial del país. Y bueno, un poco más allá de este desencuentro político que hemos visto, ya hoy a las 3 de la tarde sería la 4ª sesión fallida para elegir a los 15 magistrados. Más allá de este desencuentro, de estas luchas, muchas preocupaciones, tanto en el ámbito anticorrupción, van de que las personas que están eligiendo a los magistrados buscan ciertos intereses, porque por ejemplo desde 2016 han habido varios congresistas que han sido acusados de corrupción y que hoy en día son parte del legislativo. Entonces estas preocupaciones están ganando más interés no solo en la población, sino también en el arena internacional, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, ciertas organizaciones no gubernamentales, tanto de derechos humanos como políticas, han externado su preocupación de cómo se ha llevado este proceso desde su inicio, y todos los problemas
que se han generado por esta falta de consenso. ¿Y por qué se ha generado esta falta de consenso? Es una de las principales, digamos, preguntas y de las preocupaciones que al final de cuentas afectará más a la credibilidad de la próxima Corte Suprema. Y bueno, un poco ya para ver más a detalle el proceso de cómo se ha llevado. El acuerdo, en teoría, el lunes las bancadas del legislativo decidieron que el Libre iba a tener 6 candidatos, 6 postulantes, el Partido Nacional 5 y el Liberal 4. Sin embargo, una de los principales, digamos, diferencias es uno de los candidatos del Partido Liberal, que al parecer Libre no está de acuerdo con que uno de sus candidatos se presente o que quede en la corte. Y esto exactamente qué significa tanto como para el país como para más en sí, como más a detalle para el sistema judicial. Es que si hoy en la tarde se sigue sin generar consenso, probablemente se prolongue aún más, lo que le restará todavía más credibilidad a la poca que ya tenía, y también una incertidumbre hacia la lucha anticorrupción, de qué tanto el gobierno está dispuesto a ofrecer o ceder para verdaderamente luchar contra la corrupción, una de las principales promesas, como mencionaba, del gobierno cuando tomó posesión. Luego eso también probablemente genere o resulte en cierto más descontento social que se puede llegar a traducir en disturbios, en protestas, y más que todo porque digamos que esto ya es el último punto. Un poco más adelante también hablaremos del descontento social, pero uno de los principales, digamos, cuestiones ha sido la gobernanza. Una de las principales preocupaciones de la población ha sido la gobernanza, como muchas de las promesas que Castro tenía en su plan no se han cumplido, y una de ellas es esta. Entonces es probable que la población, que estas preocupaciones externadas digamos, resulten en diferentes formas, como protestas, etcétera. Y un poco más regresando a la forma que la elección de los 15 magistrados tenga, es poco probable, por lo que hemos visto en las 3 sesiones anteriores del Congreso, en los que han fallado a elegir a los 15 magistrados, es poco probable que el consenso llegue de manera, digamos, rápida, por lo que ahorita lo principal, el Partido Libre intentará, digamos, de cierta manera provocar cierto cambio en las dinámicas del Partido Liberal en cuanto a cuáles candidatos postular. Y como mencioné, se necesitan 86 votos y Libre no tiene estos votos, por lo que es probable que también veamos tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, cierta amistad a la hora de ver qué candidatos, quiénes pueden postularse y quiénes quedarían. Luego también, y creo que vale la pena mencionar también la tercera fuerza de oposición, el Partido Salvador. Esta alianza ya no existe entre el Libre y el Partido Salvador, por lo que también los 10 congresistas también van a ser clave a la hora de decidir qué candidatos queden. Y por lo que hemos visto y por lo que se ha visto, digamos, tanto en medios de comunicación oficiales como medios de comunicación de cada uno de los partidos, es poco probable que este consenso llegue pues ayer en teoría iban a aprobar este nuevo acuerdo, como 6 candidatos para Libre, 5 para el Partido Nacional y 4 para el Liberal. Es probable que de ayer al día de hoy se genere digamos, un acuerdo genuino en cuanto a cuáles elegir. Entonces, lo que queda, y un poco viendo a futuro lo que vendría en cuanto a la elección, esta se prolongará.
y cuando suceda, cuando se elijan a los magistrados, no será de una manera, digamos, pacífica. Hemos visto ciertos altercados en el Congreso, por ejemplo, cuando fue la elección de la Junta Directiva el año pasado, a finales del año pasado, vimos ciertos altercados. Es probable que esta forma de actuar y de intentar, digamos, de cierta manera no ceder, suceda con esta elección. Y también es probable que el gobierno, que el ejecutivo tome un rol relevante si el día de hoy no se llega a la elección final. Por lo que también veremos este rol, y esto no significa que digamos que el proceso tendrá más credibilidad, incluso puede parecer lo contrario. Por lo que también, un poco pasando al siguiente punto de la creación de la CICIG, este mecanismo en otros países hemos visto, por ejemplo, la CICIG en Guatemala, en los años que estuvo en operación, introdujo muchos cambios, resultó muchas sentencias contra miembros de la clase política. Y en Honduras también ha sido una de los principales, digamos, de las principales acciones que ha prometido Castro. Se han visto ciertos avances en un paso muy moderado, muy gradual. Se prevé que este mecanismo, que la instalación de este mecanismo se realice durante este año, probablemente a finales o principios del 2024. Pero antes de eso se deben superar dos fases. La primera es que la ONU, en una misión de la ONU, diagnosticará exactamente el marco normativo legal de Honduras y el funcionamiento del aparato judicial. Luego también, y esto es importante porque aquí vendrá un poco una evaluación de cómo ha sido el proceso de la elección de la Corte Suprema y cuáles han sido, digamos, los principales indicios de que esto no ha tenido credibilidad. Luego también se han acordado con la ONU en un memorando, se ha acordado la derogación de ciertas leyes que fomenten la corrupción y la impunidad y que de alguna manera obstaculizarían los labores de la CICIG. Y en este ámbito y en este aspecto, el punto interno será muy importante, ya que, como mencioné anteriormente, se ha visto ciertas señales de cierta selectividad por parte del gobierno. Entonces, el mayor problema, el mayor reto en esta se centrará en la solicitud del Partido Nacional, que han estado, digamos, han publicado la insistencia en garantizar que la comisión, que la CICIG investigue la gestión del presidente Zelaya, y digamos que esto será uno de los principales retos para el gobierno de Castro, demostrar que tiene voluntad política para perseguir la corrupción e impunidad sin importar los conflictos de intereses en este sentido. Por lo que por el momento la lucha anticorrupción no ha demostrado, digamos, avances tangibles, considerando un poco estos dos eventos, tanto la instalación del mecanismo como la elección. Es poco probable que en el 2023 veamos ciertos resultados positivos, no solo para el ambiente, digamos, para el sector público, sino también para el sector empresarial, que más adelante hablaremos un poco de las implicaciones de cómo esta lucha anticorrupción y de cómo se ha manejado tanto la credibilidad del sistema judicial como la voluntad política, cómo esto repercute en el empresariado y cuáles son los principales riesgos y cómo esto también se puede, digamos, cómo se pueden navegar un poco más a fondo. Bueno, para continuar, otro de los principales retos, no solo desde que tomó posesión Castro, sino desde gobiernos anteriores, ha sido la inseguridad y seguirá siendo en este 2023. En 2022, Honduras se continúa ubicando como el país más violento de Centroamérica, con una tasa de homicidio del 35.8% por cada 100.000 habitantes. La percepción de seguridad pública
también se ha visto afectada. Tanto en Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador han sido los países que históricamente han tenido problemas con las pandillas. Honduras ha sido catalogado como uno de los países más violentos de Latinoamérica, y mucho de esto, digamos, pese a que Honduras se situó como el país más violento con la tasa mayor de homicidios, el país sí registró una disminución de homicidios de un 12.7% el año pasado en comparación con 2021. Y esto no había pasado desde el 2016, no se habían registrado un número tan bajo de homicidios desde ese año. Y digamos que pese a que hemos visto ciertas mejoras, hay ciertos delitos que siguen en aumento y que son de preocupación tanto para el sector empresarial como para la población en general. Y uno de ellos es las redes de extorsión, sobre todo al sector al sector de transporte público. Porque, por ejemplo, el año pasado las pandillas asesinaron aproximadamente entre 60 y 62 conductores. Y también miles han dejado de trabajar en el transporte público. Y esta fue en parte una de las principales razones por las que el gobierno implementó en diciembre del año pasado el estado de emergencia, que básicamente tenía como objetivo combatir a las pandillas en un contexto, como menciono, de un aumento de violencia y de que, volviendo un poco también a la gobernanza, una de las principales preocupaciones cuando Castro tomó posesión era combatir la seguridad, y también una de sus principales promesas, por lo que esta estrategia de seguridad es clave también para ver cómo serán los próximos años, para analizar y evaluar cómo serán los próximos años de Castro en el gobierno. Y un poco hablando más a fondo de qué significa este estado de emergencia, básicamente suspende ciertos derechos constitucionales y se pueden detener a personas asociadas a crímenes o a pandillas. En un principio, en diciembre, inició con 162 municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y en la última extensión, que fue en enero, se amplió a otros 73 municipios en otros 16 departamentos. Y creo que vale la pena también recalcar un poco la diferencia con el estado de emergencia o estado de excepción en El Salvador, que es un tema que ha estado llamando mucho la atención tanto local como internacionalmente. Y creo que eso también será clave para ver cuáles serán los resultados que se verán en Honduras debido a este estado de emergencia. Porque, por ejemplo, en Honduras, en el primer mes de implementación de este estado, solo fueron arrestados 650 presuntos pandilleros. En cambio, en El Salvador se detuvieron aproximadamente a 16,000 sospechosos. Y digamos que la mano dura, como se conoce en El Salvador, ha estado mucho más enfocada en realizar arrestos que en operativos. En cambio, en Honduras estamos viendo que se han realizado operativos en ciertas zonas que son conocidas por problemas de narcotráfico, etc. Y creo que esto será clave porque en El Salvador el arresto de aproximadamente hasta el día de hoy como de 64,000 presuntos sospechosos sí ha influido en una mejora tangible en el ambiente de seguridad, pero estos efectos son a corto plazo y que pese a que por el momento El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de la región, 1.8 por cada 100,000 habitantes, esto no es una estrategia sostenible. Entonces creo que será clave para el gobierno de Castro aprender de cómo el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha manejado esta estrategia, por lo que es probable que tanto los esfuerzos del gobierno en Honduras continúen enfatizándose un poco tanto en la presencia policial en lugares identificados como bases de operaciones para estas pandillas, y luego también por medio de distintos operativos para tanto ya sea arrestar a presuntos pandilleros
o también generar cierta, digamos, mejora en el ámbito de narcotráfico. Y esto, como menciono, también sostendrá resultados a corto plazo en Honduras. Pero Castro tiene el desafío de equilibrar estas medidas a corto plazo, como es el estado de emergencia, y aunque lo siga renovando, como hemos visto en El Salvador, ya en marzo se cumple un año desde que se implementó, aunque Castro lo siga renovando, al final es una medida a corto plazo, pero el gobierno necesita equilibrar estas medidas para demostrar el compromiso de abordar las causas raíz de la violencia, de la criminalidad, con una estrategia a largo plazo que fortalezca tanto las instituciones de seguridad, la Policía Nacional, por ejemplo, que también ha sido mucho una institución que ha estado acusada de mucha corrupción, y justicia, al mismo tiempo que defienda los derechos humanos. Otra diferencia que hemos visto en El Salvador es también las alarmas que han sonado en cuanto a la violación de derechos humanos por esta implementación del estado de emergencia. En Honduras todavía este tema, digamos, no ha ganado tanta relevancia, sin embargo, sí es una preocupación para ciertos sectores, para ciertas instituciones no gubernamentales de derechos humanos. Sin embargo, también como menciono, la diferencia en cómo lo han, digamos, cómo lo han manejado, es poco probable que al menos en el siguiente mes o en los siguientes 3 meses en Honduras se genere este tipo de alarmas y preocupaciones que vemos en El Salvador. Y bueno, un poco también hablando del plan que tiene Castro desde que tomó posesión, este plan incluía ciertas reformas que eran esenciales para mejorar tanto el ambiente de seguridad como para también mostrar resultados tangibles, resultados positivos en cuanto a esto. Sin embargo, esto requerirá muchos recursos considerables, especialmente y ya pronto hablaremos de esto, para un país y para el gobierno que está endeudado y con una de las tasas más pobres también de la región, solo superada por Haití. Entonces, digamos que el gobierno tiene retos sustanciales en cuanto a materia de seguridad. Es poco probable que se generen avances en el 2023, avances sostenibles que se repitan, que se reproduzcan otra vez en 2024, es poco probable. Sí se verá una mejora, porque lo hemos visto desde que empezó la implementación del estado de emergencia, han disminuido los indicadores de criminalidad. Sin embargo, como menciono, el gobierno por el momento no tiene los recursos para atacar o para remover las causas raíz de la violencia, como por ejemplo el desempleo, la inflación, la pobreza. Y digamos que esos son indicadores que no solo dependen de Honduras, sino que también de crisis globales. Sin embargo, dificultará aún más la estrategia de seguridad tanto del gobierno como la forma en que lo ejecuta. Bueno, moviéndonos un poco justo de lo que mencionaba ahora, de cómo está la economía, cómo está la estabilidad macroeconómica y cómo esto, más adelante hablaremos de las implicaciones del sector empresarial, pero ahora la estabilidad macroeconómica también ha sido uno de los principales retos desde que tomó posesión Castro y lo seguirá haciendo, más que todo considerando un poco el contexto internacional y cómo distintas tendencias, distintos problemas, distintas cuestiones están marcando la economía global y cómo esto, digamos, lo bajamos a Honduras. Una parte es la alza inflacionaria. En enero, por ejemplo, esta se sitúa en el 8.93%, por debajo de la de diciembre, que fue de 9.8%. Y esto se debió un poco también porque hubo una rebaja en los precios de combustibles y la tarifa de energía eléctrica. Sin embargo, sigue siendo muy alta y en 2023, digamos que la inflación importada, o sea, la inflación externa y todos los choques externos continuarán siendo determinantes en la evolución de los precios internos. Entonces, varios analistas económicos han indicado, del Banco Central hondureño han indicado que se debe de tratar de mantener un equilibrio tanto en la política monetaria y fiscal para tratar de mejorar en cierta medida, en medida de lo posible, el crecimiento económico, evitar una recesión
que esto también afectaría un poco, digamos, a las principales preocupaciones socioeconómicas de la población, como por ejemplo el desempleo, y así también, por ejemplo, evitar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto, aún no está muy clara la capacidad que tiene el gobierno para implementar políticas económicas que impulsen este crecimiento económico y reduzcan esos desequilibrios estructurales como la alza inflacionaria, un aumento en la deuda pública, el déficit comercial. Todavía no se ha visto tan claro cómo se manejaría ese tipo de problemas, por lo que ahora el gobierno probablemente deberá un poco centrarse en lograr la estabilidad económica, estimular un poco el crecimiento, la creación de empleo, fomentar la iniciativa empresarial, que ya justo después de esto hablaremos un poco de eso, pero sí, como menciono, la deuda pública también es importante. Honduras ahora tiene el gasto más grande de Centroamérica con el gasto público más grande de Centroamérica con el 25.2% del PIB. Esto no significa que aumente directamente la deuda pública, sin embargo, sí tendrá sus efectos. El presupuesto para el 2023 está considerablemente alto en comparación con el año pasado y con años anteriores. Y bueno, también un poco hablando un poco de la deuda externa. Honduras también, el país también se vio un aumento en comparación con el año pasado, un aumento del 3.1%. Y esto también, digamos, afecta a las proyecciones que tienen tantos organismos internacionales como locales, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional redujo el crecimiento económico para el país para este año, ahora es de 3.5%. Así que mucho dependerá cómo evalúe el gobierno las medidas monetarias que tomar para sostener un crecimiento económico pese a los distintos, digamos, a las distintas crisis, tanto locales como globales. Bueno, moviéndonos un poco al descontento social. Hemos visto no solo desde que Castro tomó posesión, sino también en gobiernos anteriores, este tipo de un continuo descontento social sobre distintas temáticas, sobre, por ejemplo, condiciones socioeconómicas, la gestión del gobierno, polarización, mejoras en seguridad, que demandan mejoras en seguridad, activismo medioambiental. Y en Control Risks tenemos una base de datos que mapea un poco dónde se han localizado los disturbios sociales. Como pueden ver en la imagen de la derecha, desde que Castro tomó posesión hasta el 27 de enero de este año, muchos de estos disturbios sociales se han localizado en principales centros urbanos. Esos disturbios, también vale la pena recalcar que esos disturbios son contra la propiedad privada, que tienen efecto contra la propiedad privada, contra el sector privado, y mucho de esto se localiza en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, la capital, el mayor centro urbano. Entonces, un poco unido a la evaluación de la gobernanza de Castro, es probable que veamos cómo estas protestas se continúan realizando. Tales demandas, o sea, todas las demandas que mencioné anteriormente, serán una fuente constante de presión para el gobierno, y también, más que todo, porque durante el primer año, pese a que se realizaron estas demandas, se realizaron protestas, ya el segundo año es clave para evitar que estas protestas, que este descontento se viralice por todo el país. Ahora lo estamos viendo más que todo en centros urbanos. Sin embargo, será clave de cómo Castro gobierne este segundo año. Más que todo porque, como hemos visto el año pasado, el sector público, particularmente el de transporte, fue el que principalmente presionó al gobierno
por un lado para mejoras en seguridad, por otro también para el aumento de ayudas económicas. Luego también los sindicatos de docentes es probable que continúen protestando por aumentos salariales, por lo que digamos que estas preocupaciones continuarán permanentes. Sin embargo, la gestión del gobierno será clave para ver un poco, analizar, evaluar las implicaciones que la gestión del gobierno tenga en el descontento social. Bueno, entonces ya un poco hablando de las implicaciones empresariales, uno de los principales riesgos es la incertidumbre regulatoria. Creo que es importante mencionar que el entorno regulatorio para las empresas privadas en Honduras es positivo. El marco regulatorio han proporcionado, digamos, una claridad para el entorno empresarial desde que digamos, la posición de Castro hacia el sector ha sido siempre muy de atracción de inversión extranjera, potencial de inversión local, y también el gobierno se ha comprometido un poco a crear un clima más favorable a los negocios en varios sectores económicos. Sin embargo, y aquí entra un poco la incertidumbre regulatoria, sin embargo, la falta de consensos que hablábamos anteriormente, los conflictos de interés en el Congreso, en el sistema judicial, continuarán opacando un poco la regulación, de la forma que tomes la regulación del gobierno hacia el sector empresarial. Y esto será clave en el 2023, principalmente porque, como mencioné, en el 2022 todavía no se han realizado muchos cambios en materia regulatoria, tanto porque el LIBRE no tiene la mayoría o por cierta falta de consenso entre las bancadas políticas. Eso será clave en el 2023, más que todo porque el gobierno ya tiene, digamos, tendrá la demanda de mejorar, la demanda tanto de la población como del sector empresarial, de mejorar las condiciones para hacer negocios en el país. Por lo que ahora no está muy claro, con ciertos sectores como por ejemplo la minería, sí queda muy clara la posición del gobierno, pero en otros sectores económicos todavía no está muy clara, no ha marcado muy bien las pautas de lo que se quiere hacer en materia de incentivos, por ejemplo, para la inversión extranjera, para la inversión local, cómo estarían los riesgos de impuestos para ciertos sectores. Así que por lo que pese a que es poco probable que el gobierno en los primeros 6 meses, digamos, dé un poco de claridad sobre esto, es probable que para el final de año un poco más, digamos, esta incertidumbre regulatoria disminuya al punto de que, por ejemplo, haya más claridad en cuanto a qué quiere hacer el gobierno para atraer y para mantener esta inversión. Luego también está el tema de polarización, justo lo hablábamos antes, el tema de descontento social y cómo esto afecta a las empresas, cómo esto afecta a cómo se ve Honduras para atraer inversión extranjera. Uno de los principales puntos será los riesgos operativos que generen esta polarización, este descontento social. Más que todo afectará al sector logístico, al sector de transporte privado, a sectores que digamos que están muy involucrados, por ejemplo, o que tienen mucha presencia en las principales carreteras de movimiento, así que también el movimiento, digamos, de personal también será importante para este tema. Y luego también ciertos riesgos institucionales, y aquí va un poco ligado, tanto los riesgos institucionales como los reputacionales están ligados a la lucha anticorrupción, a la seguridad jurídica, que probablemente que no incentive el gobierno y todos estos procesos que estamos viendo hoy en día, pero será clave más que todo porque todo dependerá de que el sector empresarial, tanto reputacionalmente como institucionalmente, se seguirá enfrentando a estas, digamos, amenazas de corrupción generalizada, dado el sistema, considerando el sistema judicial del país y ciertos también la ineficiencia institucional del gobierno,
que resulta en retrasos administrativos en procesos con el gobierno, por ejemplo, en trámites públicos cuando se hacen ese tipo de cuestiones. Por lo que en cuanto a seguridad jurídica, creo que también es importante recalcar y ligarlo a la incertidumbre que genera, digamos, la gobernanza y el que genera el año 2023. Como mencionaba anteriormente, la elección de la Corte Suprema será clave, será vital y marcará cómo las empresas, tanto extranjeras como locales, se interesen más en el sistema, en cómo se genera, en cómo se gobierna tanto el sistema judicial como las otras ramas del gobierno. Y pese a que no se han hecho muchos avances en esta cuestión, sí hemos visto un poco más de voluntad política en comparación con otros gobiernos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para dar esta seguridad jurídica. Por lo que, como menciono, es poco probable que este tipo, digamos, de mejoras sucedan al menos en los próximos 6 meses. Y luego también está la parte reputacional para las empresas, cómo la lucha anticorrupción, impunidad, cómo resulta en la reputación de las empresas que operan en Honduras. Porque, por ejemplo, en el último reporte de Transparencia Internacional que fue publicado en enero, este enero que acaba de pasar, Honduras es el país, el reporte señala que Honduras no ha avanzado, es el que menos ha avanzado en Centroamérica en la lucha contra la corrupción y ha mantenido uno de los peores puntajes. Se posicionó en el puesto 157 de 180 países y en Centroamérica solo está después de Nicaragua. Por lo que esto esto refleja a cierto punto, cierta manera, cómo no se han logrado avances, y pese a que ahora está la retórica de que se quiere generar avances, es poco probable que en el 2023 esto se haga tangible y repercuta tanto en la seguridad jurídica como en la institucionalidad del país. Y así que, como menciono, más que todo, una de las implicaciones directas para el sector empresarial será esta falta de transparencia con el trato de las instituciones públicas, por ejemplo, en la adjudicación de contratos públicos. Eso seguirá siendo clave para las empresas y los riesgos aumentarán cuando se interactúa con los reguladores o funcionarios individuales a nivel local. Usualmente en Centroamérica se ve que la corrupción está mucho más arraigada cuando en el sector local, por ejemplo, en municipios, en alcaldías, cuando, por ejemplo, se solicitan permisos, licencias, y ahí es cuando las empresas, digamos, tienen un enfrentamiento o una posición más directa con la corrupción. Así que esto reputacionalmente seguirá siendo de las principales preocupaciones, de los principales riesgos, pero todo dependerá de la voluntad política del gobierno, de cómo resulte los procesos de selección para puestos claves en el gobierno, tanto la selección de la Corte Suprema como el fiscal general. Esto será clave para decidir y para analizar cómo será la trayectoria de Honduras hacia la corrupción y si esto favorecerá o no a la gobernanza del país. Bueno, ahora, si gustan, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Creo que ya hay un par de preguntas. Sí, gracias, Valeria. Vamos a comenzar, si quieres, te las voy a leyendo y tú las... Sí. Tengo unas antes de nos hicieron llegar por otro medio. Dame un segundito. ¿Qué implicaciones tiene el nombramiento de una Corte Suprema política a merced del partido político en el poder? Bueno, justo como mencionaba, la interferencia política, en ese escenario, la interferencia política en los procesos de, por ejemplo, de sentencias judiciales o de investigaciones
de corrupción se verán manchadas por falta de transparencia y esto generará falta de credibilidad, tanto en el sistema judicial como en el país en general, y creo que será clave mucho de, como mencionaba, de hasta qué punto el gobierno, el ejecutivo sobre todo, hasta qué punto se involucrará en esta elección. Es poco probable que considerando un poco el contexto de cómo han sido las últimas 3 sesiones de la elección, es poco probable que se genere credibilidad y hemos visto cómo el partido oficialista ha intentado, digamos, un poco interferir en cómo se, digamos, esta elección está un poco más favorecidos al partido, al gobierno, y creo que por el panorama no se ve muy positivo. Como menciono, Honduras ha tenido muchos problemas de corrupción y justamente esta elección era clave para demostrar que puede llegar a haber ciertos cambios tangibles y bueno, y también para favorecer un poco al gobierno de Castro, que por el momento no ha sido esa digamos, el resultado hasta el momento. Gracias, Valeria. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el papel de la Corte Suprema en un país? Bueno, justamente la Corte Suprema tiene que ser independiente, tanto la selección como los procesos, el debido proceso que sigue. Y en este caso, la importancia recae más que todo en la independencia judicial. Vemos como otros países vecinos tienen muchos problemas con esto. Mucho de esto recae porque el gobierno, porque el ejecutivo y porque el partido oficialista tiene esta interferencia política, y básicamente es el papel de la Corte Suprema, digamos, un poco detener esa interferencia política, perseguir la corrupción sin selectividad, sin importar qué partido, sin importar digamos, qué persona de la clase política está involucrada. Y por eso es importante la elección, porque estos 15 magistrados, al final de cuentas, estarán en su posición, estarán en el poder 7 años, y son 7 años muy importantes porque el gobierno de Castro termina, pero luego viene el proceso electoral y como hemos visto, como lo mencioné al principio, en el 2017 la Corte Suprema fue clave para aprobar esta reforma a la reelección. Entonces, es un papel muy importante. Me atrevo a decir que para lograr seguridad jurídica, independencia judicial y un Estado de Derecho, es necesario una Corte Suprema independiente. Gracias, Vale. ¿Cómo Honduras puede atraer inversión con el entorno actual que acontece? Uno de los puntos positivos, digamos, en cuanto a esto es que el gobierno ha reflejado que tiene interés de mejorar el ambiente empresarial, atraer más inversión extranjera. Como mencionaba, no está muy claro cómo exactamente lo quiere hacer. Y sí, el contexto político, el contexto institucional siempre afecta al sector empresarial y al clima de negocios. Más que todo porque una de las principales preocupaciones para potenciales inversionistas es qué tanta corrupción hay en un país, cómo está la independencia judicial y cómo es la gobernanza, hay inestabilidad política o no. Entonces, vemos a Honduras, evaluamos a Honduras y vemos que estos problemas los tiene, digamos, los ha traído desde hace muchos años y no ha resultado en mejoras, por lo que sí obstaculiza un poco esta atracción de inversión extranjera. Y aunque hayan incentivos por parte del gobierno, siempre el contexto político será muy importante, más en unos sectores que en otros, pero siempre es de vital importancia, digamos, un poco cuando se entra a un nuevo mercado para ya operando en un país, que tanto la incertidumbre regulatoria, por ejemplo, la inestabilidad política, que tanto repercute en las operaciones. Y en este caso, y lo hemos visto en años anteriores, sí ha obstaculizado un poco esta inversión, porque por ejemplo vemos tendencias como el nearshoring, que básicamente es que empresas, por ejemplo de Estados Unidos, acercan sus operaciones
ya no las tienen, por ejemplo, en China, sino que las acercan a Centroamérica. Y Honduras no es un actor relevante en esta tendencia. Vemos como Guatemala, pese a su contexto político, lo es, pero es más que todo por su cercanía geográfica. Vemos como Costa Rica, que tiene, digamos, un ambiente político más estable, que pese a que haya corrupción, es un poco, se ha trabajado para combatirla. Y Honduras no ha sido no ha sido un jugador, digamos, relevante en esta tendencia, por lo que digamos que esto refleja un poco más o menos cómo el contexto político afecta al clima empresarial. Gracias, Valeria. Desde su punto de vista, si la CSJ la preside un magistrado afín al gobierno, ¿se instalará la CICIH? Justo como mencionaba, para instalar las CICI es importante que la ONU y que la misión internacional de la ONU vea que la selección y los magistrados tengan credibilidad e independencia. Sin embargo, si el presidente de la Corte es un candidato seleccionado por libre, será muy complicado que este proceso sea, digamos, se ejecute rápido. Mencioné que se prevé para el 2023, final del 2023, principio del 2024, pero si esto sucede, es probable que se demore más e incluso que no se logre materializar la implementación de este mecanismo. Y por eso es importante la voluntad política del gobierno, del ejecutivo, qué tanto digamos, le interesa o qué tanto está interesado en que la Corte sea independiente, porque mucho dependerá de la trayectoria en los próximos años y también de la relación con Estados Unidos, porque para Estados Unidos esta lucha es de vital importancia. Gracias, Vale. Nos dicen muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Sin embargo, considero que hay actividades que las empresas pueden hacer poco o nada para solventar la corrupción y delincuencia en el país. Por lo que mi consulta va dirigida a las inversiones y desarrollo de empresas. De acuerdo a sus experiencias, ¿cómo puede ser afectada la inversión nacional y extranjera a un futuro próximo? Si se ha considerado ¿cuál es la vida promedio de una pequeña y mediana empresa en la actualidad? Ok, bueno, sí, justo lo comentábamos en la pregunta anterior. La inversión extranjera se basa mucho en el contexto del país, en el riesgo país de cada nación, y en este caso creo que será muy importante también ver los flujos. Honduras no ha tenido flujos bajos de inversión extranjera en los últimos años porque ese no es el caso. Sin embargo, sí se han estancado en los últimos años, y mucho de eso tiene que ver por la percepción del país fuera. Como mencionaba, a los inversionistas les interesa mucho el estado del país en ciertas cuestiones importantes, por lo que es importante, por este sentido es importante ver un poco cómo el contexto local se puede traducir al sector empresarial. Como el comentario mencionaba, hay ciertos sectores que, digamos, tienen más exposición a este contexto político que otros. Esto depende mucho, por ejemplo, si se tiene mucho contacto con el sector público, con instituciones públicas. Aquí importa más, por ejemplo, la percepción de corrupción, la percepción de integridad del gobierno. Para otros sectores, para otras empresas, quizás eso no es tan relevante y les puede interesar más, por ejemplo, el tema de seguridad, cómo esto afecta a sus operaciones. Sin embargo, sí es de vital importancia en general el contexto del país, tanto de seguridad, de integridad, político, macroeconómico, pese a que en el mundo ahorita estamos viendo distintas crisis que resultan en esta crisis económica. Tener, digamos, cierta política monetaria clara es vital, y en el caso de Honduras, como lo mencioné, todavía no se ve eso, y por lo que será como muy importante ver cómo se maneja y cómo se navega en este contexto. Luego, en cuanto a la segunda pregunta, que creo que era la vida promedio de las pequeñas y medianas empresas, usualmente
las pequeñas y medianas empresas en comparación con, por ejemplo, con las multinacionales. Las multinacionales tienen más, digamos, trato, algunas multinacionales, ciertos sectores tienen más trato con el sector público, con el gobierno. Eso puede ser positivo, pero también puede afectar, como mencionaba, reputacionalmente. Y luego, en cuanto a la edad, a la vida de las pequeñas y medianas empresas, pues mucho depende no solo obviamente internamente, sino también como el contexto. ¿Cuáles son los incentivos que está dando el gobierno para potenciar a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para que ellas continúen invirtiendo? En este caso, considerando un poco el contexto del país, todavía no queda muy claro, como mencionaba, estos incentivos. Creo que también las cámaras, por ejemplo, de comercio, las cámaras industriales eran muy importantes como para potenciar a estas pequeñas y medianas empresas. Y usualmente no me atrevería a decir como una vida de cuántos años, porque mucho depende del contexto de cada, tanto internamente de la empresa como del país. Gracias, Valeria. ¿Cómo visualizas a futuro la relación con Estados Unidos? Justo lo que platicábamos antes, esta lucha anticorrupción ha sido uno de los principales, digamos, en la agenda, tanto de Estados Unidos como con su relación con Honduras, ha sido muy importante. Por un lado, vemos como Estados Unidos, una de sus políticas exteriores para Centroamérica es combatir esta corrupción, la pobreza, el desempleo para evitar la migración. Con Honduras, pues la ONU y el mismo Estados Unidos ha intentado que la CICIG, que este mecanismo se instale. Se ha visto favorable por parte de Estados Unidos. Sin embargo, si esto no sucede, creo sí va a afectar las relaciones diplomáticas, no las comerciales, pero sí las diplomáticas, y un poco también cuál será el foco que tomará Estados Unidos para Honduras. Porque, por ejemplo, en 2021 y anteriormente hemos visto cómo Estados Unidos sancionaba a personas del gobierno de Honduras, de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. El año pasado, en julio, Estados Unidos publicó una de sus listas de sanciones. Y de hecho, Honduras sí se sancionaron a personas en Honduras, pero digamos que en comparación con años anteriores la cantidad fue menor. Y creo que eso se trata un poco también de cuál será el foco que tomará, porque Honduras tiene los mecanismos para, digamos, combatir o para intentar combatir esta corrupción, y probablemente si en Honduras no se llega a instalar la CICIG, o si el proceso está muy prolongado, o si la elección de los 15 magistrados se ve manchada por falta de transparencia, etcétera, es muy probable que Estados Unidos tome un posicionamiento un poco más serio, y esto diplomáticamente pues se verá un poco afectar las relaciones. Sin embargo, esto no es poco probable que tenga, digamos, ciertas repercusiones en las relaciones comerciales de ambos países. Al final de cuentas, Estados Unidos es el principal socio comercial de Centroamérica, de Honduras, y pues la importancia que eso tiene para la economía es muy, muy importante. Gracias, Valeria. ¿Qué se prevé sobre las tasas de impuestos? ¿Habrá incremento? ¿De dónde proyecta el gobierno obtener sus fondos para presupuesto? ¿Crees que habrá opción de inversión en desarrollo de infraestructura del país, carreteras, proyectos hidroeléctricos, etcétera? Justamente creo que es clave un poco el tema gasto público y el tema presupuesto y digamos como los planes que tiene el gobierno en materia de infraestructura, de mejora de carreteras, etcétera. Creo que es importante también ver, el gobierno necesita financiar este presupuesto, necesita financiar este gasto público, y en general en la economía global se ve que una de las principales, digamos, maneras o formas de hacerlo es el incremento de ciertos impuestos en ciertos sectores o más generalizados. Sin embargo, por el momento, justo como mencionaba, es que no se ve muy claro qué planes tiene el gobierno para financiar este presupuesto.
El gasto público es el más alto, como mencionaba, de la región. Y de alguna manera lo tiene que financiar. El Honduras va a recibir ciertos desembolsos de ayuda internacional este año, sin embargo no serán suficientes para financiarlo, por lo que impuestos, un aumento de impuestos no se puede descartar. Probablemente sean ciertos, digamos, ciertos sectores, ciertos productos que se ven afectados por estas medidas. Sin embargo, otra vez, un poco volviendo a la posición como positiva que tiene el gobierno en ese sector empresarial, es poco probable que estas medidas se tornen de manera como muy negativa y que afecten significativamente al empresariado. Sin embargo, sí es algo que no, como menciono, que no se puede descartar, más que todo porque la falta de recursos del gobierno y todos, digamos, los planes, tanto en materia de seguridad como en materia económica, en materia de infraestructura, son muy ambiciosos, como su agenda en general, por lo que un aumento de impuestos no lo podemos descartar en general. Gracias, Valeria. Con base a la lucha contra las pandillas que se lleva a cabo en El Salvador y teniendo en cuenta que existen grupos en contra y a favor, ¿consideran que los grupos opositores inicien a involucrar personas de estas asociaciones a las planillas electorales como militantes de partido político? ¿Y cuál sería el plan de acción para no permitirlo? Y justo como mencionas, hay muchos grupos a favor, muchos grupos en contra, y vemos mucho de todo. Hay una parte de la población que está muy, digamos, muy contenta con los resultados. Esto se ve en el caso de El Salvador, se ve reflejado en la popularidad que tiene Nayib Bukele. Justo en la última encuesta el mes pasado, su popularidad es de 80.7, la más alta de toda la región. Y sí, se ve reflejado en esto, y como vienen elecciones en El Salvador, esto será clave, digamos, un poco en ese contexto. Pero del otro lado también hay personas, hay grupos y sectores que están en contra, más que todo en materia de derechos humanos, en materia de concentración de poder, porque estas medidas constitucionales son una medida de emergencia para restablecer el orden constitucional. En el caso de El Salvador, por lo menos, hemos visto cómo esto le ha dado más poder al Ejecutivo, más poder al gobierno en sí. Y sin embargo, lo que menciona la pregunta, es poco probable que la oposición, pese a que, digamos, la oposición son las principales voces en contra de estas acciones, es poco probable que los involucren en su planilla. Como mencioné ahorita, el control que tiene el gobierno es muy amplio por todo el país. La presencia policial ha aumentado, el sistema judicial se ha visto también un poco más sin independencia de como lo era antes, por lo que las repercusiones que, por ejemplo, incluir a estas personas, a estas pandillas en las planillas electorales, etcétera, tendría repercusiones muy graves para la oposición o para grupos políticos o no gubernamentales en general. Por lo que es poco probable. Ahorita creo que la situación, por lo menos en El Salvador, está más enfocada en seguridad, y por el otro lado, mejor de seguridad, y por el otro lado en cómo a esto está afectando la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos también de los salvadoreños. Gracias, Vale. ¿Es real el riesgo político de una Asamblea Nacional Constituyente o se ve mayor claridad en la venida de una misión interna contra la corrupción e impunidad? Ambos van muy ligados. Este mecanismo no se implementará si esto se ve manchado por falta de transparencia, como mencionaba. Sin embargo, sí, aunque se prolongue y al final se instala esta comisión, tendrá que actuar de manera independiente, como lo hemos visto, por ejemplo, en Guatemala, lo que mencionaba en los años que estuvo, se realizaron los avances anticorrupción, contra la corrupción fueron muy tangibles, resultaron en tuvo muchos resultados positivos. Si esto sucede en Honduras, y aunque, digamos, en el escenario de que la Corte Suprema se siga viendo afectada por interferencia política de otros poderes, de otros sectores, y si está el mecanismo, si está la comisión,
la comisión quedaría como el único ente independiente, por decirlo de cierta manera. Claramente, la Corte Suprema es, como mencioné, tiene el rol clave para, digamos, para ejercer esta independencia. Sin embargo, si está el mecanismo, sí podría generar resultados, aunque estos resultados no sean muy tangibles, sí pueden haber ciertos avances. Sin embargo, siempre habrá ciertos obstáculos viniendo tanto de la Corte Suprema, del sistema judicial en sí, del legislativo o del ejecutivo, por lo que sería clave que en un principio la Corte sea independiente, y ya con un mecanismo con la comisión esto ya probablemente se lograrían avances más significativos en esta materia. Gracias, Valeria. Darle la mayoría a libre de la CSJ puede que se cumpla la creación de una constituyente. Sí, pues en teoría el acuerdo que se tenía hasta este lunes 13, el libre tendría la mayoría. Sí, igual seguirían habiendo, digamos, estas mismas preocupaciones un poco de credibilidad, de cómo está la independencia, si libre tiene la mayoría o si incluso el presidente es de libre. Entonces creo que sí es importante y creo que es clave esto, y también el rol que tendrá el gobierno, el ejecutivo, a la hora de que el partido oficial tenga la mayoría. Independientemente de esto, la Asamblea Constituyente creo que va a ser muy difícil que, por ejemplo, estos consensos resulten en estas como mejoras que hemos estado hablando en la última hora, de cómo estas mejoras anticorrupción, contra la impunidad, se generen. Por lo que todo dependerá del proceso, de que la Corte, el sistema judicial en sí, siga el debido proceso, se cumpla el Estado de Derecho, y de esa manera se mejore el ambiente de corrupción del país. Gracias, Valeria. Algunos piensan que one on one Honduras está siguiendo los mismos pasos de Venezuela. El tema de la Corte Suprema no necesariamente detiene la iniciativa de plebiscito y referéndum. Por tanto, la constituyente es un tema de promesas de campaña y con posibilidades. ¿Ustedes vislumbran una constituyente en los próximos 2 años? Justamente es una promesa de campaña, y considerando un poco la agenda y el progreso que se ha hecho en esta agenda del gobierno, en estas promesas electorales, no se le ha dado mucho. Una constituyente creo que llegaría, si es que llegaría a mitad de gobierno, cuando ya esté más instalado, cuando ya tenga lo que hemos visto en otros países, Venezuela considerando ese ejemplo, es que ya se logra un poco cuando ya tenga más control sobre otros poderes. Y creo que eso por el momento no lo veo muy claro, no se ve muy claro, no se ve que esto pueda, digamos, cambiar, al menos en el próximo año. Es poco probable que Castro, el gobierno en sí, se involucre en crear esta constituyente. Sin embargo, no se puede descartar, ya con una corte, digamos, con una Corte Suprema un poco, por así decirlo, controlada por el partido oficialista, el legislativo sin consenso, pero al final, pues, libre tiene la mayoría de los legisladores, pese a que no tiene la mayoría simple. Creo que podría ser una posibilidad. Sin embargo, por el momento no se ve como una realidad, y a pesar de eso, el contexto venezolano sí era muy distinto en esa época, y para que Castro logre eso necesita más, digamos, más control, más concentración, que no tiene, y que es poco probable que lo tengan en el próximo año, al menos. Gracias, Valeria. Estamos viendo que el nearshoring no está trayendo mayores inversiones al país. En base a sus estudios y análisis, ¿será que con la nueva CSJ esto puede cambiar?
Justamente esta tendencia tiene mucho que ver con distintos aspectos, no solo con el contexto político, sino también con otras preocupaciones que les interesan a los inversionistas. Eh, por el momento, creo que uno considerando un poco, evaluando un poco la situación de Honduras en cuanto a inversión extranjera, en cuanto al contexto que les importa a los inversionistas, esta independencia judicial, la seguridad jurídica que puede proveer el país, el contexto político en sí es muy importante, es vital, por así decirlo. Si la Corte Suprema, digamos, si el proceso al final termina siendo con transparencia, creíble, eh, puede que tenga repercusiones, sin embargo, no van a ser muy tangibles. Hay otros referentes en la región, Costa Rica, como mencionaba. Costa Rica, el contexto político de Costa Rica ha estado marcado por más estabilidad, hay mucha más independencia, hay mucha más seguridad jurídica, algo que no estamos viendo en Honduras, y no creo que esto sea, digamos, que aunque la Corte Suprema sea independiente, tenga repercusiones en el nearshoring, porque habrán más aspectos que todavía se tendrán que trabajar, como la gobernanza, los retos que tiene que digamos, poco cumplir Castro, por ejemplo, el tema de seguridad. Así que no será totalmente decisivo esta elección. Sin embargo, si la elección al final queda un poco marcada por falta de independencia judicial, no será un incentivo para que esta tendencia crezca en Honduras. Gracias, Vale. De acuerdo a la filosofía de gobierno de este partido político al poder que se proyecta, que se espera sucederá en los casi 3 años que restan de gobierno. ¿Cuál es el rumbo en el tema de economía, empleo, inversión, seguridad jurídica y corrupción? Pues considerando un poco el proceso lo que se ha logrado hasta el momento, es probable que en los próximos casi 3 años el gobierno intente un poco mejorar todos estos aspectos que mencionas. No creo que, por ejemplo, en materia de seguridad se logre cuestiones sustanciales, más que todo por la falta de recursos para lograrlo, etcétera. Sin embargo, creo que el gobierno este año tomará un rol más activo por ejemplo, intentar o por lo menos mostrar cierta voluntad política para mejorar estos aspectos. Sin embargo, creo que mucho tendrá que ver en el rol que tenga ciertos, digamos, o los lazos que tengan los ciertos poderes del gobierno, tanto por ejemplo el esposo y expresidente Manuel Zelaya, como esto, digamos, afecte tanto al descontento social, etcétera, o a la percepción de la gobernanza. Y creo que es poco probable que se generen avances significativos tanto en corrupción, en materia de seguridad, en materia económica, aunque, como mencionó, la estabilidad, Castro igual buscará esta estabilidad. Sin embargo, considerando un poco las relaciones, un poco de gobernanza, las alianzas que se han hecho, la falta de consenso, no se tiene el poder político para lograr mejoras y resultados. Gracias, Vale. Me incorporé algo tarde, pero no escuché alguna valoración en materia de seguridad jurídica y ciudadana, con los efectos sobre las empresas y la inversión del cambio de reglas, derogación ley de empleo por hora, cambios en energía eléctrica, exoneraciones, entre otros. Además de los temas de extorsión, más de 20.000 millones, invasiones de plantaciones productivas y proyectos habitacionales, más de 30.000 manzanas. Justamente esas son de las principales preocupaciones, tanto para las empresas que ya operan en Honduras como para aquellas que tienen en sus planes entrar al país, entrar al mercado hondureño. Y justamente, por ejemplo, el tema de invasiones de tierra ha sido en Honduras un tema de mayor preocupación a lo largo de los años. No se ha logrado nada. Hasta el momento, el gobierno de Castro en su agenda está
un poco mejorar esta situación. Sin embargo, el tema de seguridad jurídica en estos aspectos es muy baja, y creo que también se relaciona, que se relaciona un poco con la incertidumbre que existe, con la falta de claridad del gobierno en materia de gobernanza, y la seguridad jurídica es algo que se tiene que, hemos visto en otros países, no de Centroamérica, sino en otros países de la región latinoamericana, cómo los gobiernos han trabajado para lograr esta seguridad jurídica, para darle al inversor, al empresario, esta confianza de que pueden conseguir con sus operaciones, con sus negocios de manera, digamos, continua, sin ningún problema. Sin embargo, en Honduras no hemos visto, digamos, que se ha tomado la seguridad jurídica como una prioridad. Está es un tema muy secundario. Creería que el gobierno de Castro lo tiene, digamos, lo tiene en la lista, pero no, volviendo un poco a lo mismo, no se ha logrado nada y no hay claridad de cómo esto pueda lograrse. El tema también, por ejemplo, de ciertas leyes como el empleo por hora. Este tipo de legislaciones lo que hace más que todo es un poco, genera todavía aún más este tipo como de incertidumbre, y de cómo si el gobierno toma una decisión de implementar esta legislación o de pasar a aprobar esta legislación, es probable que, pese a que tienen una posición favorable hacia el empresariado, es probable que más adelante, en los casi 3 años de gobierno que le quedan, se generen otro tipo de legislaciones, regulaciones que probablemente no afecten de manera positiva, o generan resultados positivos para el empresariado. Por lo que en términos de seguridad jurídica, Honduras se queda atrás con la región latinoamericana. En Centroamérica en general, es uno de los principales componentes que hacen falta, y es, creo que, el potencial que se necesita para incentivar tanto la inversión como el empleo, etcétera. Y hoy en día todavía falta mucho trabajo para lograr eso. Gracias, Valeria. Y para ir cerrando con el ciclo de preguntas y respuestas, hemos escuchado en el discurso público la necesidad de entrar a una revisión del CAFTA. ¿Cómo se percibe esto desde el gobierno de Estados Unidos? ¿Es un riesgo inminente para Honduras? No, no es un riesgo. Incluso el CAFTA, digamos otra vez volviendo al tema, Estados Unidos es el principal socio comercial de Centroamérica. Pero Honduras no se ve, digamos, no tiene este riesgo en comparación con otros países como Nicaragua, por su contexto político, de derechos humanos, de represión. Honduras no está posicionado a ese nivel. Si en dado caso se llega a revisar el CAFTA, sería para realizar acciones contra Nicaragua, pero no para Honduras. E incluso el tema de Guatemala también, que también tiene ciertos problemas en materia de democracia, que vienen elecciones este año, creo que tomaría otro rol importante. Sin embargo, es poco probable que esto afecte o que Honduras se vea involucrado y que tenga un riesgo de que la revisión con el CAFTA sea materializado. No es probable. Al menos no durante los próximos 2 años, porque no estamos viendo lo que vemos en otros países, que es más preocupante para Estados Unidos. Gracias, Vali. Como última pregunta, referente a la fase Centroamérica Adelante promocionado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con la visita a Honduras y Guatemala en estos días por su asesora especial y funcionarios de Alianza, ¿considera que tendrán algún efecto sobre los acontecimientos actuales? Justamente este evento, o esta acción de Harris viene justamente cuando está pasando todo este ruido político en Honduras, y creo que va a ser muy importante. Pues por el momento una de las principales medidas de Estados Unidos es traer inversión a la región. Creo que será importante ver cómo se desenvuelve el contexto político del país.
Sin embargo, por el momento el gobierno de Estados Unidos ya dijo que pues muchas de las empresas se van a instalar, van a empezar operaciones tanto en Honduras, Guatemala, y creo que por el momento eso no se ve como en riesgo inminente. Sin embargo, sí será importante un poco volviendo a la seguridad jurídica, a la percepción al clima empresarial, a la percepción digamos, de que da el gobierno en temas de democracia, de gobernanza, de Estado de Derecho. Creo que será importante para las empresas que lleguen al país y en esa materia, pues por el momento no se ve en riesgo que esto no suceda. Sin embargo, sí en el desarrollo, en la práctica y en la percepción de los inversionistas sí se verá un poco, será una preocupación, más que todo porque como mencioné el contexto político siempre es un componente clave para el desarrollo de o tanto de negocios como de operaciones fuera dentro del país. Así que ahí dejaría mi contribución. Gracias, Valeria, y con eso hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos referente a tan importante tema del acontecer nacional. Y también agradecemos a ContraRisk, quien hizo posible que realizáramos el evento el día de hoy. Agradezco nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hicieron posible que realicemos esta actividad. Platino, Consortium, Dagas, Ismania, Oro, KPMG y Cargill, Plata, BAT y Camosa. Agradezco también a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia del día de hoy. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluido el webinar del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.